versos 35 al 41. Si usted no trajo Biblia y sufre un poquito de las vistas, como me pasa a mí, ahí hay una ayuda visual, pero la idea es que usted no pierda la buena costumbre de traer la Biblia, si es posible andar con ella. Uno no sabe cuándo durante la semana alguien la necesite, o uno mismo. Póngase sobre sus pies, vamos a leer juntos este fragmento de la palabra que está en Marcos capítulo 4 versos 35 al 41. El que quiera leerlo desde la pantalla lo puede hacer, el que lo quiera ver desde su Biblia lo puede hacer. Si ve que alguien al lado no tiene una Biblia, compártasela. Dice Marcos capítulo 4 versos 35 al 41. Léalo fuerte conmigo. Dice: ese mismo día, caía ya la tarde, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Verso 36: despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Verso 37: pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Verso 38 dice: allí Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron: maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendiendo al viento, y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Verso 40: entonces les dijo: ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Dios bendiga su palabra. Cierre sus ojos allí y dígale al Señor: Señor, yo me uno a esta oración, Padre Celestial, a este tiempo de tu palabra. Háblanos, Señor. Háblale a quien predica en primer lugar, Padre Celestial. Dígale ahí, Señor, que de él solo salgan palabras que tú quieras decirnos. Habla a mi vida, Padre Celestial, a través de este tiempo de palabra. Señor Jesús, yo te pido, Señor, úsame como un instrumento de lo que tú quieres decir, no de lo que a mí se me ocurre que se debe decir. Padre Santo, ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Puede tomar asiento. Hoy quiero hablarles de certezas en medio de las tragedias. ¿Qué certezas podemos tener en medio de las tragedias? Y una de esas certezas que quiero compartirles esta mañana arranca en una pregunta: ¿le importo a Jesús? Pregúntele al que está a su lado: ¿será que yo le importo a Jesús? Dígale al que está a su lado: ¿será que tú le importas a Jesús? Ahora, déjeme contarle como dato personal que con el pastor Edgar este mes íbamos a hablar acerca de la santidad, pero dadas las circunstancias y la soberana voluntad de Dios, pues no se pudo hablar de la santidad. Había que hablar algo que nos intentara dar respuesta a lo que nos está aconteciendo, ¿sí? No tal vez el por qué están pasando las cosas, sino el para qué están pasando las cosas. Este mensaje bíblico, déjeme decirle, pasó por la idea de por qué le pasan cosas malas a gente buena. Después migró a cómo entender que todo lo que nos pasa obra para bien, y terminó, creo yo, con el favor de Dios, en certezas en medio de las tragedias. ¿Le importo a Jesús? ¿Le importo a Jesús?
Quiero compartir con ustedes 4 imágenes de lo que fue un paseo familiar que hicimos con la familia de mi esposa el pasado fin de año, allí hace poquito, 8 meses atrás. Estuvimos ahí donde usted alcanza a ver, en parte del eje cafetero. Hermosos parajes, vistas, la calidad de la gente, la atención, nada que discutir. Estuvimos por ciudades principales, Armenia, estuvimos allí por el eje cafetero, lugares turísticos, pueblos, y muchos de ellos hoy o después del 10 de agosto pues han caído, se han resquebrajado. Muchas de esas fachadas hoy no están. Conforme al último reporte oficial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo del Desastre, el terremoto del pasado 10 de agosto deja a la fecha 321 fallecidos, 4.595 heridos, 257 desaparecidos y 284.185 personas damnificadas en 15 departamentos del territorio nacional. En cuanto a las pérdidas materiales, se registran más de 31.500 viviendas destruidas y más de 500 edificios colapsados por todo el país, además de las graves afectaciones en infraestructura vial, educativa y hospitalaria en el país. Ahora, junto con estos datos que le acabo de dar, que pues aunque suenan fríamente cifras, es gente que no está hoy con nosotros, es gente que ha perdido su gente, son hermanos que no están bien, son familias que lo han perdido todo, desde lo material hasta el ser querido y amado. Lo que quiero es que volvamos a partir de esto a la escena de Marcos. Allí el Señor Jesús ya había iniciado su ministerio, dándole un poco de contexto a usted esta mañana. Ya Él había dado la nómina de convocatoria de sus 12 discípulos. Ya había realizado algunos milagros y ya se dedicaba a enseñar acerca del reino de Dios con parábolas. Pero al mismo tiempo que hacía esto, Él quería enseñarles más cosas a sus discípulos, como seguramente quiere enseñarnos cosas el día de hoy. Dígale a la persona que está a su lado: concéntrese que Dios quiere enseñarte algo hoy. Recuerde que los discípulos eran jóvenes. Cuando yo le leía esto a mi esposa, ella me preguntaba: pero si eran jóvenes. No, ya estaban barbados, eran grandecitos. ¿Usted ha visto un muchacho de 16 años, de 10º y 11? Tiene más barbas que yo. Y si me pongo a preguntarle, de pronto hasta tiene más mundo que yo. Como para que tenga usted una idea, eran jóvenes para la vida ministerial y eran jóvenes por la edad. Si los comparáramos a un joven de hoy en día, tendría más o menos la edad de un joven que está iniciando, atravesando o terminando su carrera universitaria. Jóvenes que no pasan los 25 o 26 años. ¿Cuántos tienen esa edad hoy aquí? Están viejos todos. Lo siento, hermano. Lo cierto es que Jesús quería enseñarles una de esas lecciones que te van a acompañar por el resto de la vida. Y por eso Jesús necesitaba una tormenta. Necesitaba hacerlos pasar por la experiencia de atravesar una tormenta. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Lecciones que nos dejan las tragedias, las tormentas, las crisis. Como idea principal, si quiere anotarla allí en su
cuaderno de apuntes. Si Jesús va en tu barca, la tormenta no tiene la última palabra. Se la repito. Si Jesús va en tu barca, la tormenta no tiene la última palabra. Y lo primero que quiero que sepa, que se grabe o que escriba allí como punto número 1, hablando de si le importamos a Jesús, de las certezas en medio de la crisis, es que Jesús nos conduce por las tormentas. Dígale a la persona que está a su lado: Jesús nos conduce por las tormentas. Dígale a su pareja: Jesús nos conduce por las tormentas. Mire lo que dice Marcos capítulo 4 versos 34 al 36. Ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús le dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Escuche bien, ¿quién es el que tiene la iniciativa de hacer este viaje? ¿Pablo? ¿Mateo? ¿Quién? Jesús. Él quería enseñarles algo y él necesitaba llevarlos a un lugar, pero en el viaje que iban a emprender debían atravesar la crisis, la tormenta. Mire lo que continúa diciendo el texto, verso 37. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca, dice, de tal manera que la barca se llenaba de agua. Ahora, no se distraiga del momento y de la situación. Están Jesús, los discípulos, por ahí tengo una imagen para que los que les gusta aprender viendo lo tengan más claro. Están Jesús, los discípulos están en medio de una fuerte tempestad que les lanzaba agua sobre el único objeto que para ellos, bajo sus ojos, los mantenía seguros, que era la barca. Sin embargo, quiero darles un dato no menor, y es que particularmente en el mar de Galilea, las tormentas que se inician de la nada son más frecuentes y comunes de lo que usted y yo nos podemos llegar a imaginar. Le voy a explicar rápidamente por qué. El mar de Galilea está ubicado más o menos aproximadamente a 200 metros, a 210 metros, 220 metros sobre el nivel del mar, debajo del nivel del mar. Y ese mar está rodeado por montañas y colinas que se encuentran más o menos a 600 metros sobre el nivel del mar, por encima del nivel del mar. Le estoy hablando de lugares específicos para los que conocen algo que se llama los Altos de Golán, al este del mar de Galilea, y Baja Galilea al oeste, lugares que son montañosos, que se empiezan a elevar desde la misma orilla del mar. Entonces, ¿qué pasa? Que bajan corrientes frías de aire de las montañas y se encuentran con las corrientes de aire caliente del mar de Galilea. Cambia la presión atmosférica, cambia la temperatura y se provocan los famosos tornaditos y tormentas repentinas. Esto nos da a entender que para ellos no era sorpresiva la tormenta. ¿Y por qué no era sorpresiva? Pues porque ellos vivían en la región. Es como cuando tú vives en una ciudad y te dicen, y viene alguien turista, ¿usted qué le dice? No, es que voy a ir a un evento. ¿A dónde? En tal lugar. Uy, pero pilas por ahí, ¿no? ¿Y a qué horas es? No, por la noche. Con más cuidado. Sabían, eran oriundos de allí, conocían la zona,
sabían a qué tipo de mar se enfrentaban, como nosotros. Sabemos a qué zona geográfica nos enfrentamos, en qué lugar del mundo Dios nos ha ubicado y los riesgos que con ello conlleva vivir ahí. A ellos les sorprendió la fuerza de esa tormenta, pero escuche esto a continuación. Mientras ellos estaban lidiando con el susto, con el temor de la fuerte tormenta que azotaba su barca, que empezaba a inundarla, dice ahí el verso 37. Mire lo que dice el verso 38. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla. No sé si a ustedes les causa gracia, pero a mí sí me causa un poquito de gracia, sí es la palabra. Porque mientras están en medio de una tormenta, un huracán, una crisis, en el caso de nosotros un terremoto, una tragedia, un divorcio, una crisis familiar, cuando estamos frente a la muerte, nuestro Señor Jesús, según ahí el verso de Mateo, dice, estaba allí calmadito, dormidito, con una almohadita. Y déjeme contarle que el pasado 10 de agosto a las 7:34 de la mañana, yo ya estaba trabajando, atendiendo un cliente como es normal en mi trabajo, y mientras eso sucedía, Viviana, mi esposa, se acercó y me dijo, oye, está temblando. Y yo no me daba cuenta, yo seguía atendiendo a la cliente. Y seguramente es lo que creo yo. Como la persona se vio que yo no me alteré, que yo la seguía atendiendo, pues ella también continuó con la transacción. Terminamos de hacer la diligencia, la persona se fue y de a poco yo empecé a ser más consciente de lo que estaba sucediendo. Empecé a ver cómo las cosas se movían mientras pasaban los segundos y yo entraba más en conciencia. Como que dije, oiga, sí está temblando. Y lo que inmediatamente paso a hacer es a orar, como seguramente todos ustedes y como seguramente todos los que sintieron el temblor a esa hora, cuando lo sintieron, empezaron a orar. Yo empecé a orar, a decir, Señor, para este temblor, tú puedes, tú eres Dios, tú eres creador, tú eres soberano. Seguramente usted también lo hizo, ¿no es cierto? Pero adivinen qué, no paraba y se movía más y más y más. Entonces yo salí del lugar de mi trabajo, salí a la calle y empecé a escuchar y a darme cuenta cómo los árboles sonaban. Yo tengo en el lugar de trabajo donde yo estoy al frente, hay unos árboles y me empiezo a dar cuenta de que los árboles sonaban, cómo se movían, como si fuera una perfecta coreografía de un lado hacia el otro, en sincronía, como si fuera un baile ensayado. Y de repente yo me sentí en Mateo 4, me sentí en la barca. Y aunque yo no le pregunté al Señor, Señor, ¿no te importa que perezcamos? Sí, déjeme decirle que yo le dije al Señor ahí, me acuerdo muy bien y lo tengo muy grabado como si hubiera sido ayer. Yo le dije, Señor, yo estoy listo. Si esta es la hora, hágase tu voluntad. Y familia, esta lección de Marcos y esta lección del pasado 10 de agosto definitivamente es para nosotros, para que nos demos cuenta lo que Dios está haciendo. Y aunque Él nos está diciendo que así como Él tiene paz en medio de las tormentas, nosotros también podemos tener paz en medio de estas situaciones. Amén. Ahora permítame explicarle un poco con más detalle.
A partir del 10 de agosto y quizás desde mucho antes, nosotros en nuestro país y en Latinoamérica y en el mundo en general estamos pasando por grandes tormentas, gigantes tormentas, tormentas del tamaño que llamamos fenómenos naturales. Tembló en Venezuela hace más de un mes, tembló aquí ya hace 15 días, esta semana tembló en Perú, ayer volvió a temblar en Asia, más las guerras, más todas las necesidades que hay. Fenómenos, situaciones. Pero así como en Galilea, en Mateo 4, se presentaban las tormentas, nosotros también somos conscientes de que la tierra tiembla. ¿O es que antes del 10 de agosto nosotros no sabíamos que la tierra temblaba? Lo sabíamos, ¿verdad? Somos conscientes de eso. Estamos en medio de una tormenta, estamos cruzando una tormenta. Quienes saben más del tema dicen que es una tormenta que nos durará, por lo menos en nuestro país, para lograr salir de ella, 4 años como mínimo. Y ni qué decir de que además de quienes sufrieron los resultados de la tragedia natural, se quedaron sin trabajo, sin un techo. Quienes hoy lo perdieron todo. Y el problema no es perderlo todo, sino verse en la posición de que no estoy preparado para empezar de nuevo. Los expertos hablan que en el proceso de reconstrucción, no sé si lo han escuchado, lo más difícil es reconstruir los edificios multifamiliares. ¿Sí saben por qué? Porque todos los que viven en un edificio multifamiliar, para poder reconstruir, tienen que estar en la misma condición financiera. Entonces le pongo un ejemplo para ser más claro. Si usted vive en un edificio de 4 pisos y el del primero tiene el dinero para construir, el del segundo no, y el del tercero tiene seguro, ese edificio no se puede construir hasta que todos no tengan la condición económica para construir. Porque no puedes construir el primero y el tercero, o no puedes construir el primero y el del tercero lo bajas para el segundo y le dices al del tercero, cuando tenga la plata entonces le construyo el suyo en el tercero. ¿No? Y hay mucha gente que hoy desde lo económico lo perdió todo y dice: yo no estoy preparado para empezar de nuevo. Este era el fruto de mi esfuerzo, de mi trabajo, de mi labor, de años de trabajo, y no estoy preparado para empezar de nuevo. ¿Está conmigo? ¿Qué hay de aquellos que no se alcanzaron a despedir de sus seres queridos? No están pensando que lo primordial es que perdieron el techo, están pensando en que sus seres queridos se fueron y no estaban preparados para eso. ¿Qué hay de aquellos que en medio de esta tragedia estaban enfrentando un divorcio? No solamente la tragedia natural, sino su tragedia personal. Y puedo seguir. Esta semana me enteré de una mujer que lo perdió todo, pero que el terremoto sacó cosas a la luz, como por ejemplo que su esposo tenía otra familia. ¿Cómo reparamos eso? ¿Cómo le ayudamos a reconstruir eso a ella? Cosas que agudizan aún más la tragedia, la crisis. Y pasados los días, todos nos preguntamos seguramente: Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estabas el 10 de agosto, Señor? ¿Dónde estás ahora? Al igual que los discípulos mientras luchaban con esa tormenta,
Seguramente usted o alguno de sus familiares o nuestros hermanos colombianos que están viviendo la tragedia de primera mano, hay muchos que están igual preguntándole a Dios. Pero mire lo que dice el verso 38. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla, y entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Lo que ellos preguntaron es lo que seguramente todos nos hemos estado preguntando en estos últimos días o en algún momento de la vida. Quizás ha venido a nuestra mente la pregunta: Dios, ¿te importo? ¿Me amas? Señor, ¿te estás dando cuenta de lo que nos está pasando? Racionalmente se puede pensar, humanamente se puede pensar. Humanamente podemos decir: ¿cómo es que Dios, que realiza milagros, puede estar dormido en medio de una tormenta? Humanamente podemos pensar: ¿cómo es posible que Dios no actúe en medio de la tragedia, en medio de la crisis? Usted puede estárselo preguntando ahora: Dios, ¿te importo? ¿Te importa mi vida? ¿Te importa lo que me acontece? Sin embargo, déjeme recordarle esta mañana que fue Dios, lo dije al principio, quien los dirigió a pasar esa tormenta. Él sabía lo que iba a pasar, como Él sabía lo que pasó hace un mes en Venezuela, como Él sabía lo que pasó el pasado 10 de agosto con nosotros. Y esto sucedió por dos razones. Póngalo como punto A y punto B. Primero, porque era para mostrar su amor. Y segundo, Él sabía porque era para mostrarnos su poder soberano. Dígale a la persona que está a su lado: Dios te ama y Dios tiene poder soberano sobre ti. Marcos capítulo 4 verso 39 al 40 dice: Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Amén. Pero entonces dice el verso 40, entonces les dijo: ¿por qué están atemorizados? Les preguntó: ¿cómo? ¿No tienen fe? Pregúntele al que está a su lado: ¿por qué estás atemorizado? ¿Cómo? ¿No tienes fe? Me encanta leer el poder de Jesús en este momento, cómo actúa sobre el mar, cómo la naturaleza se sosiega. Ojalá Netflix, después de 100 años de soledad, haga una serie sobre Marcos capítulo 4. Pero es interesante ver aquí este asunto, porque terminado de decirle al viento y al agua: cálmate y sosiégate, se devuelve, los mira y les dice: ¿por qué dudaron? ¿Por qué se atemorizaron? ¿Acaso se les olvidó que yo los amo? ¿Acaso no se han dado cuenta que estoy aquí con ustedes, cuidándolos? ¿Acaso han perdido su fe? Familia, cuando pasamos tormentas como esta que estamos pasando ahora, muchos le preguntamos a Dios. Yo soy uno de esos: Dios, ¿dónde estás? ¿Te importo? ¿Te importamos? ¿Te olvidaste de nosotros? Pero Dios nos viene respondiendo desde hace mucho tiempo, y nos responde esta mañana y nos dice: hijo, hija, ¿se te olvida que yo te amo? Que yo los amo,
y que siempre he estado junto a ustedes. Y esto me lleva al punto número 2 de esta mañana. Pero antes recuerde la idea principal. Si Jesús va en tu barca, la tormenta no tiene la última palabra. Y el punto número 2 esta mañana, pensando en si le importo a Dios, es que está bien temer durante las tormentas de la vida. Dígale a la persona: está bien temer durante las tormentas de la vida. Ahora, ¿temer en las tormentas de la vida está bien? Sí. ¿Temerle a las tormentas de la vida? No. No es temerle a las tormentas en sí, a las crisis. No porque es una tormenta, no porque es un terremoto, no porque es una dificultad en sí misma. Témale a enfrentar esa tormenta de la vida, a cruzar esa situación, ese fatídico hecho que acabamos de vivir, sin tener a Dios en tu vida. A eso hay que temerle. Cruzar la tormenta sin confiar en Dios, sin creer en Dios, sin tener nuestra vida puesta en sus manos, eso es temer en las tormentas. Verso 41 dice la palabra de Dios: y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ahora, esta historia bíblica es fantástica, como todas las historias bíblicas que son reales, porque estaban temerosos por la tormenta, pero terminaron más asustados de ver cómo este hombre tiene autoridad y poder como para gobernar sobre la misma naturaleza. Amén. Lo que quiero explicarles hoy es que como creación de Dios, como hijos de Dios, debemos tener un temor santo a Dios por encima de cualquier otro miedo sobre la vida. ¿Me está entendiendo? Témale a Dios por encima de la creación. Témale a la soberanía y al poder de Dios en ese temor santo, más que a cualquier otra cosa en su vida. Debemos esta mañana, después de ver pasar por nuestros ojos en los últimos días la fragilidad de la vida, de revisar todo lo que hemos logrado y ver cómo mucho de eso que hemos logrado se ha caído y ha quedado simplemente en ruinas. Debemos revisarnos, debemos parar un momento y preguntarnos: ¿es nuestro mayor temor estar por fuera del perdón, de la gracia, de la misericordia y del favor y la bondad de Dios? ¿O le tengo que tener más miedo a un movimiento sísmico? Debemos preguntarnos: ¿creo que yo estoy aquí por mis propias virtudes y capacidades y a mí ni un terremoto me mueve? ¿O estoy aquí por la soberana gracia y favor de Dios? Debemos preguntarnos: ¿será que yo estoy convencido de que yo en la vida lo voy a solucionar todo? ¿O necesito de la gracia, el favor, el poder, el amor y la soberanía de Dios en mi vida? Porque hay cosas que se me van a salir de las manos, no puedo solucionarlas. ¿A qué le temes más hoy? ¿A las vicisitudes de la vida o a la soberanía de Dios sobre tu vida y sobre todo ser viviente y sobre todo lo creado? Déjeme contarle algo que pasó en mi vida hace un par de años. Mi madre había sido diagnosticada de emergencia con cáncer
yo estaba parado aquí ese mismo día que la estaban operando, y cuando terminé aquí, en vez de irme a donde ella estaba, yo me fui para un retiro de parejas mientras a ella la estaban operando. Pregúnteme qué aprendí yo en ese retiro de parejas. Nada, pastor, se lo confieso, nada. Porque mi mente estaba con mi mamá. Mi mente estaba pensando: ¿yo qué hago aquí? Yo debería estar con mi mamá. Ay, mamá, en este momento la están operando de un cáncer. Y mientras el pastor enseñaba, yo pensaba: qué mal hijo que soy. ¿Y si mi mamá se muere? Y yo aquí, dizque paseando y descansando. Pero yo tuve la oportunidad. Terminamos, no sé si se acuerda, pastor, terminamos el retiro, viajamos nuevamente a Bogotá, y yo inmediatamente tomé un vuelo a Ibagué para estar con mi mamá unos días. Y precisamente en esos días que yo estaba allá con mi mamá, haciéndole de comer, yo nunca en mi vida he hecho de comer ni siquiera para mí. No sé hacer un arroz. Allá hice sopa, cremitas de pollo, arroz. Pregúnteme si puedo hacer ahora. No me le mido. Pero esos días allá yo estuve con ella. El recuerdo que me queda de estar esos días allá con ella es que uno de esos días yo tuve un devocional donde Dios me recordó ese versículo bíblico que dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, porque Él dice: yo estaré contigo. Y después dice: nada te faltará. Y yo puedo decirlo, nada me ha faltado. Han sido quizás muchos los días malos, y hasta puedo decir, quizás han sido más los días malos que los buenos, pero Dios ha sido fiel en su promesa. Él ha estado ahí junto a nosotros, junto a ustedes, junto a mí. Y su respuesta a mi pregunta de si le importo ha sido: sí, tú me importas. Y esta mañana Dios nos dice: sí, ustedes me importan, Colombia me importa, la humanidad me importa. Es muy claro, déjeme decírselo, es muy claro, no es sencillo, pero sí es muy claro. Cuando lleguen los tiempos de tormenta, cuando lleguen los tiempos de tragedia, recuerde que Dios ya tomó cuidado de todos y de todo. Quizás eso le ayude a vivir más tranquilamente las tormentas. Quizás eso nos ayude a tener paz en medio de la tragedia, de la crisis. Quiero terminar con estas preguntas. ¿Cómo saber entonces si le importamos a Dios? ¿Cómo soportar entonces estos momentos tan dolorosos y tormentosos, estos momentos de incertidumbre, de crisis, de pérdida? Vaya a Romanos capítulo 8, versos 31 al 32. Le voy a dar tiempo que lo busque. Lo tenemos ahí también en la pantalla, pero quiero darle tiempo para que lo busque. Y si tiene como resaltarlo, resáltelo, subráyelo. Romanos capítulo 8, versos 31 al 32. Dice de la siguiente manera. La primera parte del verso 31 casi que todo el mundo se lo sabe de memoria, pero se nos ha olvidado leer el verso 32. Dice Romanos versos 31 y 32. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Esa parte todos no la sabemos,
Pero mire lo que dice la segunda parte. El que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él que todas las cosas? Escuche bien, no escatimó ni a su propio hijo y lo entregó por todos nosotros. Y él dice, y lo dice en su palabra, nos dará juntamente con él todas las cosas. Y cuando dice todas las cosas, no se refiere únicamente a lo material. Habla del vacío emocional que muchos tienen ahora por la pérdida de un ser querido. Cuando él habla de todas las cosas junto con él, es que él va a librar batallas que seguramente usted y yo no podemos librar. Va a sanar heridas que seguramente usted y yo solos no podemos sanar. Va a responder a preguntas que seguramente usted y yo no podemos responder. Va a dar certezas a cosas en las que usted y yo hoy vemos con nuestros ojos que son más incertidumbre que certeza. A eso se refiere, que juntamente con él, él nos dará todas las cosas. Entonces, querido hermano, hermana, amiga, familia que me escucha, usted hoy necesita saber qué cosas difíciles, trágicas nos van a pasar. ¿Sí? No es fácil. Nadie está diciendo que lo es. Que algunas son consecuencias del pecado, sí. Que otras son consecuencia de decisiones que tomamos, también. Que otras son consecuencia de las acciones que hacemos, seguramente. Pero lo que debe recordarse hoy cada uno de ustedes y todos los días de su vida es que a Dios le importas. Es que Él está pendiente de ti y de los tuyos, que Él te ha cuidado, que Él te está cuidando y que Él te va a cuidar, que no hay nada que se salga de sus manos, que no hay nada que a Dios lo tome por sorpresa o de imprevisto, y que usted ahora, en este tiempo de dolor que está viviendo, quizás por la tragedia o quizás por otra cosa que usted está viviendo en su vida, usted debe ocuparse en no dudar del control de Dios en todos y en todo. Dígale a la persona que está a su lado, no dudes del control de Dios en tu vida. Póngase sobre sus pies. Tome a su ser querido ahí, a esa persona amada, o si usted está solito, simplemente incline su rostro o abrace a la persona que está a su lado y ore junto con esa persona diciéndole al Señor: Señor, hoy reafirmo. Incline su rostro allí donde está y dígale: Señor, hoy entiendo que tú estás en control de todos nosotros y de todo lo que tiene que ver con nosotros. Hoy entiendo, hoy reafirmo que en ti no hay error, Señor, para con cada uno de nosotros. Hoy reconozco, Señor Jesús, que te importamos. Dígale en su oración allá al Señor Jesús: hoy reconozco que estuviste, que estás y que has estado y que estarás en medio de cada una de las tormentas que debo atravesar en mi vida, porque son parte de mi vida. Amén. Ahora, si usted aún tiene dudas al hacer esta oración, permítame orar por usted esta mañana para que usted no dude más de Dios. Cierre sus ojos allí donde está y déjeme decirle al Señor: Señor, hay corazones que están aquí muy dolidos. Hay corazones aquí que están
inundados o confundidos por la duda. ¿Por qué, Señor, le pasa esto a la gente? ¿Por qué le pasa esto a mi familia, Señor? Si somos buenos, si vamos a la iglesia, si ofrendamos, si conocemos de Cristo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Y tal vez esto que nos está pasando es una prueba para saber dónde está nuestro corazón. ¿Esperanzado y confiado en Dios o esperanzado y confiado en nuestras capacidades y en el gobierno de turno? Quizás también esto puede ser una lección diciéndonos: no porque uno se fue y otro llegó quiere decir que ahora vamos a estar mejor. ¿En dónde están tus ojos? ¿En dónde está tu corazón? ¿En el gobierno de turno o en el Señor Jesús? ¿En tu capacidad financiera o en el Señor Jesús? ¿En tus conocimientos o en el Señor Jesús? ¿En tu contrato a término indefinido o en el Señor Jesús? ¿En tu juventud o en el Señor Jesús? ¿En tu capacidad de resolver conflictos, en tu liderazgo o en el Señor Jesús? ¿Le importó a Jesús? Claro que le importamos. Hoy Jesús te está recordando y nos está recordando: hey, tú me importas, tu familia me importa, tu hogar me importa, tus hijos me importan. Y he estado aquí. Tal vez hoy Dios nos mira desde arriba y nos dice: ¿por qué dudan? ¿Acaso han perdido su fe? Que hoy sea una oportunidad para inclinar tu rostro y decirle al Señor: Señor, hoy reafirmo mi fe contigo, Señor. Hoy quiero decir que las dudas que inundan mi mente constantemente las pongo delante de ti, Señor. Tú sabrás. No hay mejor plan para mí que tu plan. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermano John, por la palabra que nos trae consuelo, fortaleza. Todos los días son días de batallas, pero yo le importo a Jesús. Ponga la mano sobre su hermano, amigo, familia, hija, esposa, compañera, y diga: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia. Y Jehová ponga paz en tu corazón. Dígale: usted me importa a mí. Yo le invito y yo pago el refrigerio de esta mañana. Que Dios le bendiga. Yo le invito a tomar el refrigerio. Yo pago.